Bien, continuamos entonces con la gestión de evaluaciones en plataforma, esta vez la actividad tipo cuestionario. Ya establecimos que la creación de los cuestionarios tiene tres etapas o tres fases. La fase de la creación del cuestionario en sí, cuando se establecen las fechas, los lapsos, las calificaciones, los intentos, las restricciones, etcétera. Y luego en la segunda fase estamos creando preguntas. En estas preguntas recuerden que ingresamos al cuestionario, le dimos la opción categorías, creamos dos categorías que son los dos temas que vamos a evaluar y comenzamos a agregar preguntas en esas categorías. Ya tenemos 4 preguntas en el tema 1, vamos a agregar otras. Me voy a ir ahora a crear nueva pregunta. En el caso de la nueva pregunta que voy a seleccionar, me voy a quedar con opción múltiple. Opción múltiple son las preguntas de selección simple o múltiple. En este sentido, vamos a agregar y vamos a mantener más o menos el mismo esquema. Recuerden, estamos en el tema 1, voy a mantener lo mismo que lo hicimos hace rato, esta vez tema 1, pregunta 5. Recuerden que este nombre no va a aparecer, es solamente una referencia para nuestra organización. Acá vamos a tener diferentes opciones. Entonces, siguiendo con la idea matemática, para facilitar las cosas, yo voy a colocar un ejercicio matemático, o inclusive podemos usar la misma pregunta. Esta vez, por supuesto, no colocamos respuesta, porque no es verdadero y falso. En este caso, el estudiante es quien debe responder entre las diferentes opciones que yo le voy a brindar. La puntuación por defecto sigue siendo 1, la retroalimentación, los campos de retroalimentación siguen apareciendo, la general, y ya van a ver uno por cada una de las opciones, pero en esta primera instancia son lo mismo, nombre, enunciado, puntuación por defecto y la retroalimentación. La primera cosa que debemos tener presente es una o varias respuestas. En esta opción nos van a preguntar si este ítem, si esta pregunta debe permitir es selección simple o múltiple. Por supuesto, yo dejo solo una respuesta, es múltiple. Si son varias respuestas, es simple. Ahora, el barajar las respuestas dependerá mucho de sus opciones. ¿Qué es barajar la respuesta? A cada estudiante que le aparezca esta pregunta, si usted es activo barajar, se lo va a colocar de forma aleatoria. Es decir, la elección 1, 2, 3, 4, 5, que son las que vienen a continuación, o sea, las opciones, le pueden parecer diferentes a las personas que le aparezca la misma pregunta. Ahora, esto tienen que tener mucho cuidado porque solamente se puede barajar si no hay preguntas específicas, si no hay preguntas que condicionen lo anterior. ¿A qué me refiero? Eso de que todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Si usted coloca una opción como esa, no puede barajar, porque quiere que esa opción siempre aparezca al final. Entonces, si usted quiere barajar las opciones, que es algo bastante recomendable, debe omitir las opciones, todas las anteriores, ninguna o ABC. ¿Por qué? Porque usted estaría también cambiando el orden del quién es A, quién es B y quién es C. Repito, barajar es solamente cuando las opciones van directas a la pregunta. Es decir, no hay combinaciones de las opciones o no hay todas las anteriores, ninguna de las anteriores, cositas como esa. Yo lo voy a dejar barajar porque no voy a usar eso. Y está luego el número de la numeración de la elección. ¿Cómo quiere usted que aparezcan sus opciones? Porque no hace falta colocar A, B, C o 1, 2, 3 porque eso lo pone el sistema. Yo lo voy a dejar así, A, B y C, porque me gusta esa opción. Y nos vamos a las elecciones. Cada elección, en las preguntas de selección simple o múltiple, tienes opciones. Es decir, estas opciones las llamamos de elección. Y te da la elección para que tú escribas, la calificación que tienes si marcas esa y la retroalimentación. Recuerden que en este caso es una sola respuesta, por lo tanto una sola va a tener el 100% del puntaje. Elección número 1. Yo, como voy a barajar, siempre puedo colocar la primera como la correcta. Es indiferente porque el sistema va a barajar. Entonces, como la correcta es 4, coloco 4. De la calificación, del puntaje que vale esta pregunta, ¿cuánto obtendrías si marcas esta? 100%, porque esta es la correcta. Retroalimentación, muy bien, chévere, tiene razón porque 2 más 2 es 4, lo que ustedes quieran agregar allí. Elección número 2, voy a colocar una incorrecta, 22, por ejemplo. Calificación tener, ninguno, la puedo dejar así. Y de hecho puedo dejar las otras opciones como ninguno. 8, 4, la respuesta correcta es 4, 22, 8. Y vamos a agregar una aquí curiosa. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, 22, como la respuesta correcta es 4, supongamos que colocamos 8 medios. Eso, por supuesto, es una locura que estoy inventando para que veamos la posibilidad de tener una segunda respuesta correcta. Esto usted podría colocarlo y le colocaría, por ejemplo, 100%.
o le podría colocar 50%. Pero como sabemos que el estudiante solamente va a marcar una, o saca el 100% de la correcta o saca el 50% de una que se le aproxime. Eso si usted quiere manejarlo así. Y para efectos de eso usted tendría que usar, como le dije acá, 50% si fuera el caso, 60%, etc. Los porcentajes, no obstante, aquí vamos a dejarlo sencillito, pero los porcentajes con ellos vamos a jugar mejor en las selecciones múltiples. Entonces, recapitulo acá, selección simple. Igual mantenemos el esquema, nombre pregunta, el enunciado se hace en función de una pregunta que debe ser respondida a través de una de las selecciones, mantengo el puntaje por defecto porque lo voy a ajustar más adelante, garantizo de que sea una sola respuesta, le permito que baraje la respuesta porque no voy a usar ninguna opción que me condicione el orden, selecciono el tipo de ítem, cómo los voy a tildar, A, B, C, 1, 2, 3, etcétera, o sin numeración de hecho, y agrego las elecciones. Las elecciones debe haber al menos una con el 100%. Esto en selección simple, porque es la respuesta correcta. Entonces, marcado esta selección, e insisto, como voy a barajar, no importa que siempre la primera aparezca como correcta, y el sistema sabe que es correcta porque le estoy dando 100% a esa. Los otros las dejé con ninguno, pero sepa que usted puede colocar una calificación parcial a otras, eso en caso de que la respuesta pueda tener, o que el estudiante pueda acercarse con otra respuesta que usted considere si fuese su estrategia. Vamos a darle guardar. Bueno, y por supuesto, una cosita que se obviaba. Nótese que por defecto el sistema trae 5 elecciones, que vendría siendo 5 opciones. Pero usted puede siempre agregar más opciones si hace clic en el botón. Este botoncito dice espacios en blanco para 3 opciones más. O sea, él te agregaría 3 opciones adicionales. Listo esto, guardamos cambio. Y viene nuestra pregunta de selección simple. Como estamos trabajando en el tema 1, él sigue agregando preguntas en el tema 1. Y nótese que el icono es diferente. El icono es 3 punticos con 3 líneas, que hace alusión a que esta pregunta es de selección. Yo voy a agregar otra pregunta de selección. Y como vengo trabajando, voy a darle duplicar para mantener el mismo esquema. Esta sería ya la pregunta 6. La pregunta va a ser ahora, la cambio. Ahora va a ser, por ejemplo, 6. O por ejemplo, sí, vamos a dar 6. Nótese que dejando 6 no tengo que cambiar la puntuación, la respuesta va a ser una sola todavía porque tendré una sola respuesta, mantengo igual barajar, mantengo las opciones, pero como 2 más 6 es 8, entonces yo aquí voy a cambiar ya la calificación para la primera opción, sería ninguno, y para la otra, el 8 sería el 100%. Claro, lo que estoy haciendo acá, muchachos, es enseñarles cómo montarlo de forma rápida. Por supuesto, usted puede irse a crear pregunta nueva, se va paso por paso. Esto de duplicar solamente lo que hace es ahorrar tiempo en el montaje rápido de los cuestionarios. Listo esto, le doy guardar. Ya tengo un segundo ítem. Y ahora sí, ya tengo 6 preguntas en mi tema 1. Voy a comenzar a trabajar en el tema 2. Pero para el tema 2 vamos a dejar otro tipo de preguntas. Vamos a hacer una pregunta más acá primero y nos vamos al tema 2. Esta vez, esta nueva pregunta que le vamos a dar duplicar también, a la pregunta 6, la vamos a hacer de selección múltiple. Y entonces en este caso, vamos a ver, pregunta 6, vamos a colocarlo pregunta 7. Y aquí la pregunta va a ser diferente, una que ustedes más o menos ya algo vieron. Colores de nuestra bandera. Los colores de nuestra bandera es una respuesta de selección múltiple y lo primero que vamos entonces a cambiar, estoy insisto tomando como base la otra pregunta, sobre todo para mantener la retroalimentación y esas cositas que usted pueda tener, pero como esta pregunta es de selección múltiple, se puede agregar usando la misma de selección simple, es decir, la original que teníamos anteriormente. Esta vez cambio ya no una respuesta, sino varias respuestas. Y puedo mantener barajar respuesta, insisto, si usted lo quiere mantener. Mantengo barajar respuestas, mantengo las elecciones y aquí empiezo a editar las opciones. Ya la elección 1 tendría que ser amarillo. Amarillo, por ejemplo. Opción 2, azul. Elección 3, rojo. Opción 4, verde. Ajá, me quedo con estas 4. Fíjense acá, los porcentajes. Como es una pregunta de selección múltiple, los porcentajes se tienen que distribuir. Lo lógico sería que distribuyamos entre 3 preguntas correctas y para efectos de eso, Moodle tiene bastantes opciones de numeración. La obvia para este caso sería el 33.333, o lo que sería 1/3 de la nota. Como son 3 preguntas correctas, 1/3, azul 1/3, que sea 333,
y el rojo 1/3, 3, 3, 3. Y con eso garantizo que estas tres preguntas tengan un valor del 100% si yo marco el amarillo, azul y rojo. Aquí es donde entra ahora, sin embargo, la lección 4, la parte controversial. ¿Usted quiere que si yo marco verde sea afectada a las otras preguntas? Eso era lo que nos comentaron sobre todo al principio, a que echemos cabeza a lo que es las primeras semanas del diplomado. Cuando nosotros aquí tomamos selección múltiple, corremos el riesgo que el estudiante las marque todas. Y por supuesto le saldría bien, así como lo tenemos ahorita. Porque si marca la 1, 2 y 3, se le suma el punto. Y la 4 no pasaría nada porque la calificación no pasa nada. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es que tenemos una opción de porcentajes negativos que están más abajo. Esta opción de porcentajes negativos te permite restarle al puntaje en función al que calcule. Es decir, si marco amarillo, azul y rojo, pero yo le resto, por ejemplo, aquí al final 100%, significa que esta pregunta automáticamente anula todo lo que tú hayas ganado en ese momento. Y por supuesto, podrás jugar tú en los porcentajes que consideres. Por ejemplo, si marco verde y le quiero restar solamente 50%, él de lo que haya calculado arriba le resta. Pero siempre, por supuesto, en esta pregunta. Nosotros por defecto, y yo entiendo que hay personas que no les gusta, pero nosotros por defecto solemos hacer esto. Dejamos menos 100% para que así evitar o así penalizar, y eso es algo que va en las instrucciones, penalizar a la respuesta incorrecta. Es decir, se anula. Sobre todo porque, y esto es algo que los profesores que nos han incentivado a hacer esto justifican mucho, ellos aludan de que una respuesta no puede ser correcta si te estoy dando opciones, si tú incluyes opciones que van a generar el juicio, te permite errar el juicio. Por ejemplo, si tú estás estableciendo cuáles son los tratamientos que tú puedes aplicar a un paciente en una situación dada, la selección de un tratamiento erróneo te anula todos los efectos positivos que pueden tener los otros. Por lo tanto, la selección de una elección incorrecta te tiene que anular las respuestas correctas. Esa ha sido la explicación que nos han dado. Y en función de eso, nosotros lo podemos con menos 100%, pero recuerden que ustedes pueden jugar con eso en función de sus intenciones y su objetivo con la evaluación. Finalizado esto, entonces recapitulo. Una pregunta de selección múltiple es muy parecida a la simple, tiene un nombre, un enunciado, mantienes un puntaje por defecto, cambias acá para que puedas permitir más de una respuesta. Las opciones tienen porcentajes que tienen que sumar entre todas, tienen que sumar el 100% en caso que tengan más de 3 o más de 4, por ejemplo. Nótese que hay, por ejemplo, porcentaje de 25%, 20%, usted calcula para que le dé 100%. Y penalizamos con la incorrecta. Le damos guardar cambios y ahora sí, ya finalizamos con el tema 1. Para el tema 1 creamos 7 preguntas, 4 de verdadero y falso, 3 de selección simple y múltiple. Listo. Ahora me voy al tema 2. Voy a irme acá, selecciono en categorías, tema número 2. Por supuesto va a recargar, no tengo listado porque en este tema no hemos agregado preguntas y vamos a agregar preguntas de completación. Acá tenemos lo que se conoce como respuesta corta. La respuesta corta es lo que para nosotros sabemos llamar completación o llenar huecos. Son esas preguntas en donde usted hace un planteamiento y la persona tiene que responder algo o tiene que dar respuesta a una inquietud. Esas preguntas de completación suelen ser bastante útiles, pero también suelen dar dolores de cabeza si no las planificamos bien. En el caso acá vamos a llamarlo tema 1, tema 2, pregunta 1. Va a ser mi primera pregunta. Voy a empezar nuevamente con las evaluaciones matemáticas. En este caso, la respuesta va a ser escrita por el estudiante. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, 3 más 3 igual. Y nótese ahora que va a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, mantenemos el nombre y el enunciado. Puntuación por defecto, también eso se mantiene. Retroalimentación general también se mantiene. El ID que no lo estamos tomando en cuenta. Y acá sí empezamos a las cosas que son puntuales. Por ejemplo, diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Esto es importante si usted considera que si en la respuesta que va a escribir el estudiante hay algún elemento puntual sobre mayúsculas y minúsculas. Se me viene a la mente, por ejemplo, elementos químicos, donde la mayúscula tiene una razón de ser. O si usted está trabajando, por ejemplo, con nombres propios, quiere evaluar gramática, cositas como esas. Si usted le da igual que sean mayúsculas y minúsculas, como en mi caso, pues la respuesta es numérica, lo coloco igual. Recordemos que el enunciado fue ¿cuánto es 3 más 3? Entonces, la respuesta correcta, y entramos aquí a la sección de respuesta, una pregunta de completación, de respuesta corta, no tiene opciones.
tiene respuestas en todo caso. La primera respuesta que va a tener sería 6, que es la respuesta correcta. A esta yo le otorgo 100% y por supuesto tengo la opción para la retroalimentación. Allí no debería pasar, no hay mucha cosa que decir. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, la famosa respuesta de una frase, por ejemplo, sabana o sábana? Usted quiere considerar los acentos. Si usted, por ejemplo, la respuesta correcta fuera sábana, que tiene un acento en la primera A, entonces usted pondría aquí 100%. Y en la segunda respuesta colocaría, si va a permitir sin el acento, sabana. Es decir, sin acentuación. ¿A qué me refiero? Las respuestas que aparecen estas respuestas o estas diferentes opciones de respuesta secundaria, respuesta 2, respuesta 3, sirve para que usted se anticipe a las posibles variantes de su pregunta. Supongamos que la pregunta fuera tipo de actividad de Moodle que permite la entrega de informes, por ejemplo. Oye, yo enseguida diría, aquí sería tarea. Ah, pero tú también puedes entregar informe usando un foro. Entonces yo podría colocar como respuesta secundaria, respuesta 2, foro, y aquí podría darle en la calificación una calificación parcial, si considero que eso puede ser válido. O si son sinónimos, porque la pregunta sería, actividades que permiten entregar informes. O una de las actividades que permite entregar informes. Entonces ahí sería la tarea 100%, el foro 100%. Es decir, ya usted empieza a jugar con las respuestas. Entonces, la respuesta 1 suele ser la que uno considera verdadera y la del 100%. Y las respuestas 2, 3 o sucesivas son o sinónimos o respuestas que se pueden acercar cuando el estudiante lo va a escribir. O bien también porque usted considera que puede haber variantes que usted está dispuesto a aceptar. Insisto, en el caso sobre todo los acentos, porque para efecto de las mayúsculas es una cosa, pero los acentos es otra cosa. Entonces queda por supuesto a su juicio. Si yo considero que existe una única respuesta posible y esa es la que le da porcentaje, usted se queda con la respuesta 1, le pone 100% y listo. Le damos guardar. Ajá. Vamos a crear. Ahora, partiendo de esta pregunta, quiero aprovechar toda la estructura que ya armé. Vamos a darle una segunda, vamos a darle duplicar. Y aquí sí voy a jugar, como decía hace rato, con los porcentajes. Supongamos que tenemos 4 más 3. O vamos a buscar uno más fácil. Supongamos que lo teníamos hace rato. Vamos a usar, por ejemplo, 4 más 4. Por ejemplo, mantengo la misma estructura, la respuesta correcta sería 8. Por ejemplo. Pero fíjense que en este momento, como estoy duplicando y ya Moodle asume que yo no necesito más espacios, él me eliminó los otros espacios. Ah, no, necesito los espacios porque ahora sí voy a utilizar las opciones adicionales. Le doy aquí en espacios en blanco para 3 respuestas más. Se va a cargar. Se recarga la pantalla. Y aquí tenemos, para que termine de cargar, tengo otras opciones. Decía entonces esto, como la respuesta correcta es 8, también le puedo colocar que 16 medios es una respuesta correcta. Y esto lo puedo colocar, en este caso lo voy a colocar como 75%, por ejemplo. Supongamos que tenemos, 4 podría ser, que yo quiera una respuesta que también podríamos considerar como correcta, o casi correcta, por ejemplo, que 4 más 4 también es igual a 6 más 2. Insisto, estoy por supuesto inventando para poder ilustrarles el ejemplo a ustedes. Oye, 6 más 2 también es una forma de expresar 8, pero como no es lo que estoy buscando, te voy a calificar a ti como 50%, por ejemplo. Y con eso terminamos. Guardamos los cambios. Y ya con esto tenemos 2 preguntas en esta categoría. Vamos a 3 preguntas más y pasamos a la última fase, que es donde juntamos todas estas preguntas. Espera que termine de cargar. Mira, termine de cargar. Listo, seguimos. Disculpen la pausa. Decía entonces, tenemos acá 2 preguntas. De hecho, se obvia acá, vamos a darle a editar. ¿Qué pasa si yo una pregunta que ya he creado quiero modificarla? Como en este caso, por ejemplo, oye, mira, la dupliqué, cambié la opción, armé la pregunta, pero no le cambié el nombre. Entonces voy a dar aquí, editar, pregunta, y puedo modificar la pregunta. Lo que sí no debemos hacer nosotros es que ya cuando la pregunta fue aplicada, una evaluación, cambiarla.
Eso de hecho Moodle genera problemas cuando usted está generando, si lo quiere hacer cuando ya fue aplicado, el cuestionario, no lo deja editar, porque se supone que usted estaría rompiendo la transparencia de la evaluación que aplicó, porque es como un docente que quiera hacer, digamos, quiera generarle un problema a un estudiante, entonces va a cambiar la respuesta correcta para que ahora le parezca que el estudiante está aplazado. Eso, por supuesto, Moodle entra en conflicto, ya configuraste un examen, lo aplicaste, ya no puedes modificar esos elementos. Y por supuesto, recomendamos nosotros tampoco lo modifiquemos. Cosa diferente es que yo después quiero usar estas categorías para otra evaluación más adelante. Eso es diferente. Pero para el examen debe ser una foto y mantenerla siempre esa foto única con sus elementos únicos utilizados. Vamos a agregar finalmente una pregunta más, en este caso, o un tipo de pregunta más que sería la de ensayo. Las preguntas de ensayo son preguntas de respuesta larga, preguntas de desarrollo. Vamos a darle aquí a agregar. Y en esta pregunta, esta va a ser en tema 2, va a ser la pregunta 3. Las preguntas de ensayo, vamos a ver, igual tienen un enunciado. Vamos a hablar de, por ejemplo, elementos del ABA. Describa los elementos del ABA, bla, bla, bla. Bien. Puntuación, igual, puntuación por defecto, retroalimentación por defecto. Nótese que para efectos de una pregunta de desarrollo no existe calificación automática. Las preguntas de desarrollo suelen tener o requerir una calificación posterior. Por eso es que yo les comentaba, sobre todo cuando hicimos la evaluación de prueba, que no les aparece por defecto. Ustedes tienen que colocar allí que esta evaluación no se califica de forma inmediata. Pero lo vamos a ver luego al final, cómo se califica. Entonces, ¿cómo hacemos las opciones de respuesta de este tipo de calificación? Primero, me dice si quieres usar un editor HTML, con selector de archivos, si vas a agregar cosas, textos sin formato o un formato sin tipografía. De todas maneras, ahorita, cuando terminemos de configurar el examen, vamos a que otro usuario presente el examen para que luego usted pueda ver cómo lo califico. ¿Ok? Ya vamos para allá entonces ahorita. Entonces, yo quiero un texto sin formato. Es lo más simple. Esto significa yo simplemente tengo una casilla para escribir. La persona va a escribir y listo. Pero sepan que ustedes pueden utilizar el editor HTML, por ejemplo, que son aquellos donde usted le permitiría a un estudiante agregar formatos, es decir, negritas, cursivas, tipos de letra, enlaces, cosas como esas, si fuera necesario. Yo lo voy a dejar como texto sin formato porque es lo más simple y ligero. El estudiante debe introducir texto o el texto es opcional. Esto sobre todo cuando si queremos que el estudiante suba archivos o agregue enlaces, cositas como esas. ¿De qué tamaño va a ser la extensión de lo que va a escribir? O sea, ¿de qué tamaño es la casilla que le voy a colocar allí? Por mi respuesta corta van a ser unas 10 líneas, que va a ser bastante corta. Y en este caso yo no voy a permitir adjuntos, es simplemente una respuesta a lo que quiero. Es decir, no quiero que el estudiante suba nada a esta evaluación. El resto, ya ustedes saben, los elementos complementarios, le doy guardar cambios y tengo listo una pregunta de ensayo. Voy a agregar 2 más y ahí sí pasamos a la prueba directamente. Como quiero agregar 2 más, vamos a ir acá, duplicar. Esta sería la pregunta 4. Vamos a colocar aquí. Opciones de evaluación. Del ABA. Esa va a ser mi otra pregunta. Esta por supuesto es más fácil de configurar porque no hay que prever nada. Y agregamos una quinta y para que hagamos la prueba entonces. Duplicar. Pregunta 5. De contenidos para el ABA. Y listo. Con esto, señores, hemos terminado. Ya creamos preguntas en ambos temas. ¿Qué ocurre? Nosotros creamos, si recordamos, 7 preguntas para el tema 1 y 5 preguntas para el tema 2. Como mi evaluación es de 10 preguntas, esto significa que voy a aplicar aleatoriedad para el tema 1 y asignación directa en el tema 2. Pero para eso tengo que ir a la fase 3. Vamos a recapitular un poquito la fase 2. Para la fase 2 nos fuimos a categorías. Luego, en categorías, estando dentro del examen, nos fuimos a categorías. Dentro de categorías fuimos y creamos 2 categorías que son los 2 elementos que conforman mi examen. Puedo tener una categoría por defecto solamente para el examen, o puedo tener categorías por temas o por tipos de preguntas. En este caso lo hicimos por temas. Estas 2 categorías le fuimos agregando las preguntas que corresponden a cada tema.
Hicimos 7 en una y 5 en el otro, porque el examen va a tener 10 preguntas. 5 que son fijas, que son del tema 2, y 5 que vamos a tomar aleatorias del tema 1. Ya listo esto, lo que tenemos que hacer ahora es regresar. Nos regresamos nuevamente al formulario. Para eso podemos ir a la barra de navegación, aquí en la parte superior, donde dice mi primer cuestionario, y él me va a llevar a lo que sería nuevamente por donde empezamos. Nótese que estamos nuevamente en cuestionario, y con esto empezamos ahora la fase 3. Recuerden, fase 1 es agregar el cuestionario, configurarlo. Fase 2, agregar las categorías con sus preguntas, o lo que también llamamos banco de preguntas. Y ahora en la fase 3 vamos a juntar ambas cosas. Desde aquí, donde estamos en cuestionarios, nos vamos a ir a la arandela y vamos a ubicar la opción de editar cuestionarios. Nótese, editar cuestionarios no es editar ajustes. La edición de ajustes, esta que está aquí arriba, es para editar los ajustes del cuestionario, la fecha, la hora, los intentos, cosas como esas. Pero editar cuestionario es para juntar las preguntas. En este caso, él me dice cuáles son las preguntas que tú quieres para tu cuestionario. En este momento no tenemos ninguna. Por eso aparece esta opción vacía. Vamos a ir acá a la derecha donde dice agregar. Y en agregar le aparecen a ustedes 3 opciones. Una nueva pregunta del banco de preguntas o preguntas aleatorias. Empecemos con el tema 1, que son preguntas aleatorias. Me voy aquí a la última opción que dice una pregunta aleatoria. Él dice una pregunta, pero cuando abra aquí la opción, aquí me voy al tema, me ubico el tema número 1, que es el que tiene 7 preguntas, y aunque yo dije por allá agregar una pregunta aleatoria, en realidad aquí le voy a decir, dame 5 preguntas aleatorias. Es decir, yo le estoy diciendo agregar pregunta aleatoria, selecciona el tema de la fuente, el banco de preguntas que voy a utilizar, que tiene 7 actualmente, y yo le digo 5. Y de esas 5 le va a tomar de forma aleatoria cualquiera de las que estaban allí disponibles. Selecciono esos 5, le doy agregar pregunta aleatoria, y esperemos que recargue la página. Cuando él recargue la página, él me va a decir, oye, aquí vas a tener 5 preguntas. Estas 5 preguntas son aleatorias, es decir, no sabes de las 7 aquellas, no sabes cuál le va a tocar al estudiante. Y por eso es que nótense que aparece como una especie de dadito, que significa la pregunta es aleatoria, y aparecen ver las preguntas. Pero ver las preguntas significaría, te muestro las 7 preguntas, de las cuales yo voy a tomar una. No sé cuál, pero voy a tomar allí. En cambio, cuando voy a agregar ahora las preguntas del tema 2, no tengo que ir aleatorio. Simplemente le doy agregar pregunta desde el banco de preguntas. Digo esto porque, como voy a tomar las mismas 5, ya el tema no es aleatorio. Ya el tema sé que son las mismas 5 que están agregadas en el tema. Entonces voy a banco de preguntas, que sea lo mismo decir, agregar preguntas desde una categoría. Vamos a hacerle clic. Selecciono el tema 5, perdón, el tema 2, que tiene las 5 preguntas. Y nótense que aquí él me muestra, en cambio, las preguntas. Me da las preguntas, incluso el enunciado a la derecha. Y yo las voy a seleccionar todas, porque las necesito las 5. Le voy a añadir, y así tal cual como vienen, así tal cual van a aparecer. Listo. Entonces tenemos, este es mi examen, 10 preguntas. Las primeras 5 son aleatorias, tomadas de las 7 originales del tema 1. Las siguientes 5 son directas del tema 2, 3 de desarrollo y 2 de completación. Ahora, nótense que hay un orden, y de hecho aparecen hasta unas cruces que usted puede bajar y subir. Esto es porque así como está planteado el examen, así aparecerían. Primero el tema 1 con sus 5 preguntas y después el tema 2 con sus otras 5 preguntas. Sin embargo, usted también puede jugar con eso. Puede reordenar, si hace clic aquí a la derecha, en la opción que dice reordenar las preguntas al azar. En esta opción usted, aunque aparezcan aquí las 5 primeras del tema 1, él igual va a barajar las preguntas. Es decir, no solamente barajamos las opciones internas de cada pregunta, también barajamos la forma como presentamos las preguntas. Por lo tanto, la pregunta de completación que aparece de 4 más 4, que es la última, puede aparecer de segunda, de tercera, de sexta, etc. Yo lo voy a marcar así porque me gusta que aparezca así. Es una forma de presentar. Sin embargo, usted quiere mantenerlas, las quiere mantener en orden porque luego quiere hacer alguna revisión, las puede mantener en orden y no tilda esta opción. Y finalmente cerramos con el tema de la evaluación. Aquí la evaluación máxima a obtener son 20 puntos. Sin embargo, el tipo de calificación o el total de calificación disponible es 10 porque mis preguntas suman 10 puntos. Entonces yo debo aquí hacer en el lapicito, establecer si voy a mantener así las preguntas. Haciendo clic en el lápiz, yo puedo decir, oye, las preguntas del tema 1 van a valer en efecto un punto cada una. Si quiero mantenerlo así, serían 5 puntos.
Entonces, las preguntas del tema 2, por ejemplo, las de completación, acá van a valer, por ejemplo, 3 puntos cada uno. Usted le hace, escribe el número, le hace clic en el lapicito, escribe y le da enter. Ya tendríamos 5 puntos en las primeras y 6 puntos acá. Ya tendríamos 11. Entonces, el resto de los otros 9 puntos los podemos distribuir entre las otras, por ejemplo. O vamos a hacer un cambio acá, vamos a colocar... Ah, perdón, estas son, es cierto, estas son las de desarrollo. Estas serían, por ejemplo, 4 puntos esta, 4 puntos esta, 4 puntos esta. Oye, pero ahora tienes 23. Sí, vamos a quitarle 3 puntos. A esta le vamos a quitar, esta la vamos a poner 1.5. Y a la otra completación le ponemos también 1.5 puntos. Y listo. Ya yo tengo mi ajuste sobre mis 20 preguntas. Recuerden, las preguntas que van aleatorias, no importa la pregunta, va a tener un punto si así lo estoy configurando, porque no sé cuáles son. En cambio, las otras preguntas sí están asignadas puntualmente. Las 4 de desarrollo, las 3 de desarrollo, perdón, tienen 4 puntos. Las 2 de completación, 1.5 puntos. Listo, mi 20. Vamos a guardar o vamos a regresar al cuestionario para que hagamos la prueba de presentación. Mientras mostramos acá, nosotros con otro usuario vamos a empezar a llenar el cuestionario. Vamos a dar respuesta al cuestionario. En este momento noten que volví aquí a entrar al cuestionario. Y esta vez aparece diferente. Ya no aparece el mensaje de pregunta, dice que el cuestionario no está disponible en este momento. Pero como usted como docente puede ver una vista previa del cuestionario. Bueno, para poder nosotros hacer el ajuste tenemos que activarlo, ¿verdad? Vamos a editar los ajustes. Vamos a cambiar la fecha para que podamos probarlo con otro usuario. No pasa nada. Vamos a temporización. Vamos a activarlo hoy 31 de mayo. Disponible a las 8 de la mañana. Listo. Decía entonces, nótese que usted ya tiene el cuestionario. Y en este momento yo lo acabo de hacer el ajuste para que ahora sí pueda un usuario hacer la prueba. Sin embargo, nosotros como docentes podemos verlo antes de la hora. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Nos vamos aquí a la arandela y le damos vista previa. En la vista previa nos va a aparecer la evaluación como le aparecerá al estudiante. Entonces le doy vista previa. Lo primero que aparece, la descripción y el tiempo límite. Se le dice al estudiante que este cuestionario tiene un límite de 15 minutos y luego de iniciar el tiempo empezará a contar y no podrá pausarse. Si un estudiante cierra porque quiere buscar en Google, se le va a bloquear porque se le va a considerar como terminado. Debe finalizarlo antes del tiempo restante. Si el estudiante está seguro, comienza el intento. Cuando el estudiante comienza, nótese que aparecen las preguntas ordenadas, o mejor dicho, desordenadas. Fíjense que aquí hay una de verdadero y falso, una de selección simple, son estas que están con los círculos, las de desarrollo, sin texto, HTML, es bastante simple, y las diferentes preguntas. Cuando el estudiante ha finalizado, cuando el estudiante ha tildado, o mejor dicho, si el estudiante tilda alguna de las opciones, vamos avanzando, podemos escribir, vamos escribiendo por acá. Cuando el estudiante ha finalizado, se va aquí a la última opción que dice terminar intento. Bueno, ustedes esto lo conocen, lo han hecho varias veces. Ya finaliza el intento, él marca o le destaca a la derecha cuáles son en gris, cuáles son las preguntas que ya marcaste y cuáles son las que estás dejando en blanco. También se lo muestra acá en forma de lista, cuáles son las que hagan guardado y cuáles son las que no respondes aún. Cuánto tiempo te queda, si quieres volver al intento o si le vas a dar a enviar todo y terminar. Le damos a enviar. Y aquí está mi calificación parcial. Y digo calificación parcial porque como respondí la pregunta 3, no me va a aparecer una respuesta directa. Porque necesito que el docente califique la pregunta 3. Entonces yo voy a finalizar acá la revisión, porque ahora sí quiero revisar la calificación de una persona. Y listo. Ajá. En este momento ya hicimos una prueba con un usuario de prueba. Voy rapidito que nos queda poco tiempo. Me voy aquí a intentos. Y me va a aparecer en mi cuestionario acá debajo la persona que hizo la prueba. La persona que hizo la prueba le aparece cuáles son cuánto obtuvo en cada ítem y aparecen 3 preguntas de completación que son las que ya nosotros marcamos, que son las que requieren calificación. Para calificar a esta persona nos vamos a ir aquí a la izquierda debajo de su nombre y le damos clic en revisión de intento. Y nótese que aparecen en el intento la respuesta que dio la persona, la retroalimentación,
cuántos puntos tiene, y específicamente me interesan las de respuestas que son de completación. Para eso, acá debajo de donde dice escribir comentario, corregir, le hago clic allí, él me va a aparecer otra ventanita, una ventana emergente. En esa ventana emergente vamos a calificar y le damos guardar. Creo que la ventana no la van a ver en segundo plano, pero sí, ya ven que se actualiza. Cuando yo califico, aparece la calificación obtenida y aparece aquí el resultado. Esto lo tengo que hacer con cada uno de ellos y con eso obtengo la valoración. Con esto, muchachos, finalizamos lo que sería la explicación de la creación del cuestionario, fase 1, sus preguntas, fase 2, y la unión, la asignación de las preguntas por cuestionario. Vamos ahora sí, con esto finalizamos. Gracias por su atención. Nos vemos a la vuelta.